de cuánto es un buen sueldo. O sea, porque Claro. el otro día, ¿quién fue? temón ese, Belu ¿no? Salese, que también hizo una cosa acá en LQD el otro día, también diciendo como que hicieron una ronda de En salarios. su empresa Sí. hicieron ronda de salarios y se querían agarrar de los pelos porque se dieron cuenta de que la que menos trabajaba ganaba más, No. porque se rompía el lomo yendo todos los días a la mejor. Pero más allá de eso, ¿cuánto es una buena guita? ¿Viste? Yo a veces Sí, veo ¿cuánto cuánto. es un buen sueldo? Es bueno. Es tipo, Sí. ¿cuánto tengo que ganar? Para Che, ustedes, ¿cuánto sería No, pará, un no, buen no, es salario? imposible. No, No, es no muy- sé. ¿Cómo? Animate, dale, hay que hablar de plata. Lo Yo primero tengo que hay dos que hacer es pibes. romper el tabú. Tengo dos pibes de Sí. colegio privado, o sea, ya tengo que partir Ya de te un estoy número. armando la columna de cuánto sale criar, pero la No, verdadera, porque el INDEC te arma una que es un poco... No, por eso, pero vaga. es muy incómodo porque es eso, es como para qué nivel de vida, para qué querés hacer, qué no querés hacer. Mirá qué tibio que estoy con el tema de cuánta guita. Pero no querés decir los millones que Pero juntás. una familia tiene que juntar en Capital Federal Contá. con alquiler ¿Cuánto Todo lo y que tenés que tener juntás. 3 palos, por lo menos. Por lo menos. Bueno, mira, vamos a hacer un resumen, un análisis de los números que están hoy, Más, obviamente. todavía me quedo corto. Yo creo que 3 Bueno, millones es poco. para cada uno, lo que pasa es que después tenés una pareja que espero que labure también, porque Bueno, si no, ¿sabes que las y que no mujeres, esté sola. este es el primer dato Hay que me gente llamó la atención, te interesa el tema y me parece espectacular, porque claro, lo que más me llamó la atención es el salario pretendido por las personas. Cuesta hablar de plata, creo que nos cuesta, hay que romper Sí. un poco Está ese bien. tabú. Las plataformas hacen mucho eso de decir, de ver cuánto pide la gente, de Bueno, ver viendo en el tiempo. exactamente. Y lo que me llamó la atención de eso es que las mujeres piden siempre menos que los hombres. Obvio. ¿Por qué, Cata, pedimos menos que los hombres? Y está el techo de cristal histórico. Pero nos lo autoimponemos. Por y eso supuesto. es lo que me afecta. Mirá, Siempre lo hablo con mis Ahí está, amigas, que nos boomerang. cuesta pedir aumento de sueldo, por esto ejemplo. es en general, no divide por sexos, pero es interesante. Mira, un jefe está pidiendo más de 2 millones de pesos, un senior o semi-senior alrededor de 1.800.000 y un junior 1.300.000. ¿Es poco? ¿Alcanza para vivir con esa plata? No. Bueno, depende. Ay, ¿No qué les parece difícil. bajo incluso el de jefe supervisor que esté Sí. pidiendo Me menos de parece- 3 millones de Sí, pesos? sí, para mí es bajo. Mira el otro que hace Boomerang todo el tiempo, está renovando Me los insultan, datos. me y insultan habla, en el chat. Dice, dale, Sebas, te gusta saber, pero no Sí, querés decir, no seas porque, cagón, claro, te sigo. Pero ya dije preguntás 3 palos, dije 3 cualquier palos. cosa. Dije 3 palos. Voy a comer la pochoclo gente se mientras enoja habla mucho. Roche. De vuelta. Ay, ¿tenés? Yo también quiero. No podés comer y ¿Mirar una hablar. peli? Para mí un buen No, sueldo, mirá. para mí nivel 5 palos, dice R.R. Del Kings. guionista. El techo de cristal es un invento de ustedes, señorita. Nada. Lo pongo acá, Rochi. Nada, las minas ¿Cómo piden un vino, invento de ustedes, claramente. señoritas? Mira esto. Pará. ¿El techo de cristal Las es un mujeres- invento o no, Sebastián? No tenemos ganas de pelearnos No, hoy. no. Pará, ¿qué pasa conmigo? No, Con Sebastián. Sebastián Perela. Pero mira, el techo de cristal, más allá de que existe y claramente es un concepto muy válido, nos lo autoimponemos y eso es lo más Yo preocupante. sobono que existe. Porque si te fijas la comparación de cuánto piden los hombres, mira, un hombre que está pidiendo un trabajo como jefe o supervisor, 2.700.000. Las mujeres, 2.300.000. Y lo mismo pasa también en Mismo senior puesto, y junior. mismo puesto. Me ha Entonces, pasado hasta claramente ser empieza- editora en un mismo medio y el editor varón cobraba más que yo. Pero vos habías pedido cuánto. Porque ¿no les pasa que incomoda cuando te hacen esa pregunta? ¿Cuál es el salario que pretendés? ¿Cuánto esperás ganar? Bueno, vamos a hablar entonces de cuál es el piso del sistema primero para empezar a contar acerca de los números. El salario mínimo ya quedó... No, bueno, ¿De qué te ya reís? está. ¿Un No. palo dos? ¿Un palo dos? ¿Cuánto está? El No, salario el mínimo está salario en 350, 350. No podés estar tan perdido en ¿Cuánto eso. está? 350. El salario mínimo hoy, abril, 357.800 Una pesos. locura. Nada, o sea, No, no pero lo un palo actualizo. Recuerden que hay un comercio, montón... ¿Cómo? ¿Un palo 2 no está en comercio? No, está hablando del estamos salario mínimo vital y móvil. móvil. El que te define cuánto es lo mínimo que puede cobrar alguien. Es el piso del sistema y no solamente eso, sino también jubilaciones para aquellos que aportaron 30 años, muchos planes sociales. Sí, se pero ya van- lo desengancharon, ¿viste? No, pero si vos, ¿por qué se desenganchó? Porque A está propósito. tan bajo. No, es tan bajo que un jubilado gana más. Claro. No le sirve ese plus Con que te bono. darían, claro, si te quedás por debajo del 80% del salario mínimo vital y móvil. El piso es ese. Claramente nadie gana eso. Se los pongo entre signos de pregunta, porque claramente hay un mercado informal en el que no se está ganando más de 600.000 pesos en promedio. Hoy salen los datos, hablaban del coeficiente de Gini, también salen los datos de la encuesta permanente de hogares, donde vamos a saber qué pasó en el último trimestre del 2025. El salario promedio formal hoy en día es de 1.600.000 pesos. Pero estamos hablando del RIPTE, obviamente, es la remuneración imponible de los trabajadores estables, es decir, de personas que están trabajando tal vez hace un año en la misma empresa, que tienen esa estabilidad, que hacen sus aportes jubilatorios. No es el promedio de todo el país. No, claro. Salario promedio de los informales, y en este número me quiero detener, 500.000 pesos. Hay gente en la Argentina que vive con un salario de 500.000 pesos y claramente no llega No llegas a a cubrir nada. Pará, ninguna promedio. canasta básica. Promedio. O sea, hay gente por En debajo. promedio. Los promedios a mí
mucho no me gustan porque claramente se ahogan los enanos, dice así la frase, Claro. pero sí, Algo claramente así. dejamos una porción afuera. No, pero y es que incluso importante cobran para menos, tener. claro, por eso te digo. Exactamente, para tener una idea. El salario pretendido promedio, como les mostraba antes, y es Boomerang quien hace este estudio, es de 1.800.000 pesos aproximadamente. Pero en la siguiente placa les quiero mostrar, Para te interrumpo porque un tengo por Rochi. sector, él me habla de Solo- comercio. Solo por los comentarios, porque algunos dicen, che, eso A ver, ¿qué dicen? en la Patagonia con esos sueldos no podés estar. Y no, está claro, cada ciudad tiene su propia Claro. complejidad. Y su propio costo de vida. También hay que Claro. evaluar eso. Porque a veces nos ponemos La a energía, comparar, por ejemplo. para mí Dicen, mal andá hecho. a Comodoro o a Neuquén. ¿Cuánto Bueno. ganan en Estados Unidos? ¿Cuál es el salario mínimo en Estados Unidos? Tampoco podemos compararlo verdaderamente No. porque claramente el costo de vida es distinto y los No, hábitos por son eso. diferentes y las canastas se miden de una manera diferente. Pero les traje por sector para que tengamos una idea de cuánto están ganando hoy los diferentes rubros en la Argentina. Mira, Dale. comercio, vos te preguntabas comercio, Yoso, claro, Sí. tenés el mínimo es 1.200.000 pesos aproximadamente y el más alto puede llegar a 1,5 millones. En promedio todo esto bajo convenio colectivo de trabajo, no estoy hablando de la informalidad. Salud, miren esto, salud, los enfermeros pueden llegar a cobrar entre 800.000 pesos y 1.200.000. Es muy bajo siendo un empleo completamente calificado. Tremendo. Médicos, 1,5 millones, 3 millones de máximo. Es una vergüenza. Y Por eso eso- es una vergüenza. Por eso Y- ves ahí mucha gente tratando de buscar otro laburo, otro ingreso. Y a veces, a mí el otro día me pasó que fui en un auto de aplicación y el que estaba hablando está diciendo, no, escuchame, hoy no puedo ir a la clínica, voy un poquito más tarde. el O sea, pluriempleo. Claro, era- Pregunto si tenés otro trabajo y un montón de profesionales Todos. haciendo extras con autos de aplicación. Sí, Y pasa también Un con los montón. jubilados. A mí me está pasando mucho Es de subirme cierto. al auto y que Sí. sea un jubilado el que está manejando y claramente te dicen eso. No, sí, yo cobro la mínima, pero tengo que seguir trabajando Porque no me alcanza. Y Claro. es duro. Está bien, que hace bien a la cabeza, que hay que seguir laburando, pero ya hay un porcentaje muy alto de los argentinos que dicen no llego a fin de mes y eso es claramente porque su poder adquisitivo ha bajado. En consecuencia también de los datos de inflación. Mirá la construcción. Operarios 900 y el que más gana con horas extras y está todo el día laburando 1.800.000 pesos. Los docentes, claramente empezamos el año con conflictos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, 500.000 pesos, un docente inicial hasta 800.000. Ya si tenés privado universitario, 1 millón, 2 millones y promedio más o menos entre 700 y 1 millón de pesos. Pero fíjense en la foto completa, ¿no? En la postal total. Qué bajos que son los salarios hoy en día. Bajísimos. Nosotros arrancamos con un número de Sebas que se animó a 3 millones de pesos. No, es que sí, o sea, Para poder criar un hijo, ingreso para familiar porque vos tenés 2 hijos que van a colegio privado, lo Bueno, que sea, o sea, ya está. Mira, el Neto, ¿no? Observatorio de Deuda Social, ¿cómo? Todo eso es neto. Sí, claro. Mira, Observatorio de Deuda Social de la UCA hizo esta escala que me parece súper interesante, Macu, si la ponemos, es justamente la pirámide más actualizada que tenemos hasta el momento. Y ahí vamos a ver si somos o no de clase media, porque también existe esto, ¿no? ¿Se rompió la clase media? ¿Sigue existiendo la clase media? Le preguntas a la gente en la calle y te dice, sí, soy de clase media. No, pero no salgo a comer afuera. No, me tuve que bajar de la prepaga. No. Y tal vez han cambiado sus consumos, han cambiado sus realidades, sus hábitos, pero se siguen autopercibiendo Claro. como de clase media. Y por ahí ya estás viviendo mucho peor. Y eso se debe porque la clase media ahora es gigante en realidad. Mirá Ahora- lo grande que es la clase media. Ahora, si vos, ganas. vos le decís a alguien, Rochi, por ejemplo, que cobra, no sé, suponete 5 o 7 millones, tienen ingreso familiar, ¿no? Todo. Sí. Y le Esto es ingreso familiar, Y le ojo. decís, che, estás entre el. ¿Cuánto sería entre el 20% de los que más ganan en la Argentina? Y te dicen, no, pero ni en pedo, ¿cómo que estoy Claro. ahí? Y sí, estás ahí. Sí, mira, Increíble. el que más gana, más de 30 millones, estás en un 3% de ricos. Pero después tenés toda una media, una clase media que va desde la más vulnerable, de la más frágil, que claramente puede llegar a ser pobre en algún momento si no mejoran sus ingresos, su poder adquisitivo, hasta una media alta que claramente está más acomodada. Fíjate que va entonces entre los 2 millones de pesos hasta los 30 millones de pesos. Todo Claro. eso entraría dentro de una clase media. Una clase media a la que le cuesta llegar a fin de mes y que ha tenido que revertir o cambiar sus hábitos de consumo. Y en esto te sumo, Yoso, porque le preguntaron a Toto Caputo acerca de las mediciones, de que cayó la imagen, si mira esto de que la gente, hoy 6 de cada 10 personas te dicen que no pueden llegar a fin de mes. Y él dice, no, yo no me guío por eso, yo tengo que ver la actividad económica. ¿Está bien no mirar este tipo de resultados que palpan la calle? Y no lo sé, sí, no. El que ver qué haces con esa guita, no sé si en términos brutos te sirve, pero bueno, sabemos que esos montos no te sirven tanto para tener un buen estilo de vida. No, claro que no. Se armó mucho lío también con el tema de la medición de la pobreza. Claro, ¿cómo se está midiendo la pobreza? La pobreza se mide justamente por esto Por que te digo, ingresos. de los ingresos, exactamente. Pero Sí, yo no creo tiene que en es cuenta una- si tenés o no tenés una cloaca o si vivís en No, un barrio. por eso, no tiene sentido. No. O hay una Pará. No se mide la calidad de vida. Es casi lo mismo que la pregunta que estaba haciendo hace un rato, que alguien decía,
che, ¿vivís en Comodoro, o vivís en Neuquén, o vivís en Capital, o vivís en un conurbano, Totalmente. o lo que sea? Eso cambia, tu contexto cambia. Sí, Y sí. a la vez tu ingreso, o sea, uno vive no solamente de su ingreso, sino también de su contexto. Por supuesto. Entonces, de quién te ayuda, por ejemplo. si heredaste una casa, si Claro. no heredaste, si vivís en la Si pieza de pagás atrás, alquiler si o- pagas alquiler, no pagas alquiler, o sea, como uno vive también de eso. De Entonces, lo que ya venías. de lo que ya venías. Entonces eso te cambia un montón. Sí. Y por eso en la estadística, vuelvo a La decirlo, estadística y el promedio es injusto, Sí, como decía y es muy Lombardi hace un simplista. rato. Sí, Claro, total. es muy simplista, es un análisis que obviamente está buena para tener un panorama, una foto, Porque pero si necesitas salimos a la medir. calle, si yo salgo ahora con un micrófono a caminar este barrio y pregunto a la gente, seguramente sea mucho más alto de lo que incluso están pretendiendo cada vez que se sientan a pedir un empleo, también por el temor a que no me lo den. Pido menos porque, tal vez si me voy a la miércoles, después no recibo ese empleo y lo necesito en una crisis de empleo que se está acrecentando, claramente me parece un dato importante. Bueno, ahí hay mucha gente diciendo Sí. para sobrevivir. Había uno que decía trabajo 12 horas y no me alcanza. La palabra justa, dice Ignacio, sería sobrevivir. Chicos, los jubilados no llegan. No, Una era muy No llegaron marcada. nunca. Los jubilados no llegan nunca, los docentes no llegan nunca, los médicos no llegan nunca. Pero Es una- mirá lo que dice acá Rubén, me interesa. Dice, vamos, si tenés estudios podés ganar más. Es la forma de vivir de esta época. Es que la gente ahora se compra carro y moto. Esta chica debe... Bueno, porque de economía no sabe nada. A ver, me interesa la opinión de Rubén. Hoy la gente lo dijo, incluso Caputo. Toto Caputo dijo Que que en ahora 3 ahorrás un meses. poco en 3 meses y te podés comprar una Pará, moto. a mí me sorprendió mucho el que dato, antes- que de verdad, el otro día salió a cara los datos de ventas de motos. Sí. Sí. Y la suba interanual fue de arriba del 50%. ¿Y sabés cuánto subieron los choferes de Uber Moto, por ejemplo? Mucho también. Vos decís que está Mucho, muy asociado claro. Y en sí, buscar una fórmula. Yo creo que sí. Y Puede ser. tratar y evitar también pagar Un el extra. transporte público. Ni Sí. hablar de que ha Sí. aumentado mucho. Entonces, sí, puede ser que eso cuando hacemos doble clic en los detalles del consumo. Claramente, Caputo dijo también que el consumo era récord. Veamos en qué es récord. Puede ser que se estén vendiendo más autos, que se estén vendiendo más motos. Pero pasa lo mismo con alimentos, por ejemplo. Claro. Creo que no hay que simplificar el análisis en ninguna de sus variantes, pero en este caso me resulta interesante cómo estamos pidiendo poca plata, aún sabiendo que la inflación todavía sigue siendo un problema y ¿Vos que qué el decís, costo de Rochi? vida ¿Vos qué decís, Rochi, que ahí la gente pide poca plata porque dice... no se quiere quedar afuera. Eso, es como más Totalmente. por ahí me pagan caras sociales, por ahí me Págame pagan poco, una pero prepaga, por lo una obra menos tengo social. un trabajo. Y por lo menos estoy en blanco. Y ese no es un detalle menor, porque fíjate, incluso cuando les marqué por sectores, también les marqué un promedio de cuánto ganan los informales. 500, 600 mil pesos por mes. Hoy hablaba con una chica más temprano que estaba buscando trabajo y fue a una entrevista en un supermercado chino. Ok. ¿Cuánto creen que le ofrecían la hora? No, no tengo idea. ¿La hora? ¿Cuánto No, le pará, pero ofrecían? multiplicame por el Decí- mes, porque decí si no el no me sueldo, sale, decí claro. el sueldo. Pesos. ¿Y el sueldo cuánto sería? Son 100 y pico por semana. Cara. ¿Cómo se hace para sobrevivir con menos de 500 mil pesos? A veces que muchos trabajos te Realidad de sale los más jubilados. caro ir a trabajar que no trabajar. Totalmente, por el transporte Porque sí, público, pensé. porque tenés que dejar a los chicos con alguien. Entonces, claramente, primero hay que romper esa barrera de no hablar de plata. Sí, hay que hablar de números, hay que tratar de hacer los números. ¿Cuánta plata necesito para poder llegar a fin de mes? ¿Solamente voy a regirme por la canasta básica? Y claramente no, porque es una canasta básica que mide el INDEC y que seguramente para cada uno de nosotros va a ser diferente, porque nuestro costo de vida es diferente, porque nuestros hábitos son diferentes y porque hay mucho que hoy no se tiene en cuenta. Por eso también el lío que se desprende de esto de cómo se mide la canasta básica, qué se deja fuera. Pasa Por que eso es piensan importante que ustedes. crezca la economía argentina. Y esto es un reflejo de tanto tiempo que no crecemos. Es un reflejo de que el mercado laboral hace mucho tiempo que no crece. Porque claro, la empresa que busca minimizar costos, entonces te pide si hay un montón de gente buscando laburo, el valor hora es cada Va a vez buscar, menor. claro, y va a Entonces, buscar al más barato. Vos no querés agarrarlo por este precio, listo, vendrá otro más abajo. pero también hay mucho abuso, ¿no? Como Sí, de bueno. muchos empleadores también, de Pero- aprovechamiento. Pero si vos tenés una economía, imagínate al revés, una economía que crece y que demanda mano de obra. Entonces, digamos, es al revés. Ahí quien tiene la posta es el que va a buscar el empleo porque me están pidiendo que yo trabaje. Entonces, digamos, esta es la contracara de no haber crecido, la contracara de habernos comido el stock. Eso es cierto. Y sí. De no haber digamos, desarrollado el mercado laboral, de haber combatido al capital. No sé si a alguno le suena eso. Digo, tiene sentido. Entonces, digo, y nos hemos empobrecido, somos un país pobre. No es que el peso solamente se devaluó durante estos últimos años. Sí, no se estas creó últimas empleo. décadas. Y bueno, nos devaluamos todo, digamos, el salario también. Entonces, digo, pedir salarios o sueldos de primer mundo cuando hace años que no crecemos, décadas que no crecemos,
Y bueno, esto es pagar los platos rotos de no haber crecido, de haber hecho todo mal. Ahora es tristísimo, más allá, digamos, de. Bueno, pero tomamos la conciencia y culpa. tú decís, che, ¿a quién le echó la culpa? ¿A Milei? ¿A Milei le tengo que echar la culpa? Digo, No, pues, pero no digo que es Milei no echar tenga la culpa, razón. no es echar la culpa, sino, qué sé yo. No, pero alguien tiene que resolver esto, por supuesto. Bueno, que si lo no tiene que crea resolver empleo Milei. privado, le voy a echar la culpa a Milei también. ¿Cómo? Si no se crea empleo privado, Sí. le vamos a echar la culpa a Milei también. Claro, pero te pueden decir Bueno, ahora suspendieron casi el 80% de la reforma laboral, que era la herramienta que iba a poner en marcha un Pero independientemente de ¿Cómo eso, haces para crear mercado de empleo? trabajo. Igual el empleo no se crea con la reforma laboral, nada ¿Cómo más. El hace? empleo Está aumenta bueno. si aumenta la actividad, porque si a un Ok. empresario no le es rentable sumar empleados porque tiene capacidad ociosa, porque no está vendiendo ni siquiera un producto, claramente no le sirve sumar más empleados a su planta. Le va a servir sumar más empleados cuando él venda más. Claro. O sea, te voy a dar Me el parece que es pantalla- un círculo. El pantallazo de qué es lo que está haciendo el gobierno. El paso a paso. ¿Cómo creas empleo? Vamos, ponele, vos sos un inversor, un siderúrgico, o no sé, un constructor. ¿Cómo creas empleo? Bueno, lo primero, ¿qué necesitas? Vas a hundir capital. Ponés, no sé, un palo verde. ¿Qué le vas a pedir al gobernante? Ponete en los pies. Reglas claras. Bien, reglas claras. Leyes. seguridad jurídica. Cuentas claras. Pará, ahí estamos, bien. Leyes. ¿Tenía el gobierno leyes, o sea, la capacidad de aprobar leyes? ¿Sí o no? No. No tuvo. Estos 2 primeros años no los tuvo, recién ahora los tiene. Entonces, ¿le puedes pedir a Milei reglas claras? Y, hermano, no tuve todavía en el Congreso las leyes para, o sea, el apoyo para hacer leyes. O sea, no me pida reglas ¿Qué más, claras. además de Aparte, leyes? Listo, reglas claras. O sea, lo primero que hizo el gobierno es ganar las elecciones y a partir de ahora Dale. sí puede hacer leyes. Segundo, cuentas claras. Acomodó las cuentas públicas. Superávit fiscal, Hasta etcétera. antes no lo ¿Qué tenía. más, Yoso? Equilibrio fiscal. ¿Qué más ¿Cómo? que te tengo que cerrar? Bueno, digamos, eliminar el riesgo político, eso lleva más tiempo. Con las elecciones fue un primer paso, pero siempre estamos al borde de esa pérdida, del salto al vacío, que el mercado riesgo lo ve, cuca. ¿no? El riesgo cuca. Pero yo soy Uy, aumentar eh, el consumo, ¿no? ¿No te parece una pata también Pero eso es importante para que se posterior, sostenga eso- esa mesa? Eso es posterior. Bueno, igual ya empezaron con las cuotitas Sí. en algunos Bueno, bancos. el crédito. Bueno, para 12 eso cuotas. hay que 20. El 20, mercado de bueno. capitales. ¿20 vos? 20, en algunos casos sí. Pero bueno, me Sí. quedo con esta pregunta. Para mí es muy difícil la pregunta que hace Rochi Grimaldi, que es ¿cuánto es un buen sueldo? Yo creo que es una pregunta que creo que... Para mí no es difícil, o sea, estamos todos cobrando mal. ¿De cuánto eh, descata un buen No sueldo? sé, no tengo idea, pero... Un buen sueldo para mí es arriba de 3 millones mínimo. Bueno, está bien, pero ¿dónde Y estás en una vivís? clase ¿Para media. cuándo? Y a los 2 meses vas a decir que te queda corto porque no te alcanza Sí, para y otra cosa. actualizándose todo el tiempo. Y teniendo Pero vivienda propia. Da para largo. Da para largo. Bueno, buenísima, Rochi, me encantó. Sí. Es un debate. Nos ¿Cuánto hace es un buen- pensar. Nos Sí. hace Por pensar. supuesto. Y pelear también. Sí, Y sí. pelea, mirá cómo se viene la Un día combativa. vamos a ir a responderle a todo lo que dice que no hay techo de cristal. Pero para No te otro pelees, tema. Rochi, no te pelees. Que ya en casa ya hay bastante. me parece. Gracias, Rochi. No, por favor, gracias. Gracias, Rochi.